Muy buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar la semana 5 con lo que es compactación. Y solo déjenme revisar aquí la página que todo esté bien para dar inicio. Entonces, tenemos compactación. Entonces, la compactación de suelo ya sabemos por qué hacemos una compactación de suelos. Entonces, aquí tenemos que la compactación dice que es una densificación del suelo por remoción de aire, por lo que requiere energía mecánica. Y aquí tenemos las partículas de suelo suelto y la combinación con agua. Vamos a juntar nuestras partículas, pero con una cierta cantidad de agua, un cierto porcentaje, para lograr unir nuestras partículas del suelo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice la compactación es el procedimiento de aplicar energía suelo suelto para eliminar espacios vacíos, aumentando así su densidad y en consecuencia su capacidad de soporte y estabilidad entre otras propiedades. Tenemos el segundo, su objetivo es el mejoramiento de las propiedades de ingeniería de suelo. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo, lo que tenemos una situación sin compactar y una situación bien compactada. Entonces, una situación sin compactar, pongamos que este tiene sus zapatas acá. Entonces, la distribución de acá va a cambiar a la hora del hundimiento. Entonces, lo que va a pasar, que vamos a tener esfuerzos de tensión acá. Y aquí vamos a tener esfuerzos de compresión por el momento que se está dando acá. Por el momento que se está dando acá. Entonces, este de acá vamos a tener filtraciones de agua por tener sin compact, sin tener parte de sin compactación. Entonces, cuando está sin compactar, tenemos un suelo suelto. Entonces, se nos va a hacer fisuras, infiltración del agua, entre otras cosas. Entonces, acá
tenemos un suelo compactado. Entonces pongamos que todo esto es nuestra zapata. Entonces va a ser la función, una distribución del peso de la estructura. Y no vamos a tener asentamientos en ningún lado. Entonces, aquí nos tenemos las ventajas de la compactación. Tenemos aumento de la capacidad de soporte de suelo, reducción de asentamientos del terreno, reduce la permeabilidad del suelo, el escurrimiento y la penetración del agua. El agua fluye del drenaje y puede regularse. Tenemos el siguiente, que reduce el esponjamiento, la contracción del suelo, ya que si hay vacíos, el agua penetra y habrá un esponjamiento de invierno y contracción en verano. Y el último, impide los daños de las heladas, puesto que el agua se expande y aumenta el volumen al congelarse, haciendo que el pavimento se hinche y los estructuras se agrieten. Entonces, aquí tenemos las ventajas. Entonces tenemos un principio general. ¿Y qué nos dice este principio general? Cuando se agrega agua al suelo durante la compactación, esta actúa como un agente ablandador de las partículas del suelo, que hace que se deslicen entre sí y se muevan en una posición de empaque más denso. Y era lo que tenemos acá. Entonces aquí, en esta parte, normalmente nosotros vemos las carreteras de terracería, que es que este es donde utilizan bastante eh, la maquinaria y el material y el agua. Entonces, cuando es tiempo de invierno, esto prácticamente eh, ayuda para el mantenimiento de las carreteras mucho más rápido. Pero cuando es verano, eh, tiene, no tiene mucha agua a la hora de tirar nuestro material. Entonces necesitamos un término de invierno, pero entre medio y medio, cuando hacemos mantenimiento de carreteras para darle aprovechamiento al tipo de material que estamos usando. Anteriormente, nosotros estábamos haciendo investigaciones, bueno, comprobando bancos al rol de la vista, qué tan bueno era. Entonces encontramos un material, era como color, como naranjadito, algo así era, y tenía sus piedritas y todo, y se miraba bien. Entonces lo que no hicimos, bueno, lo probamos con agua y lo compactamos y todo, ¿va? Y, y de eso nos cayó un invierno fuerte y ese material se convirtió en puro barro, pero un barro liso. Entonces los carros no podían transitar. Entonces más adelante, a como unos 50 metros, encontramos del mismo banco otra parte, donde sí tenía bastante piedra y lava. Entonces lo que hicimos fue hacer una combinación entre ese material y el otro, porque no encontramos un banco adecuado. Entonces teníamos que hacer una mezcla entre ellos dos
y así es que logramos solucionar ese problema para el mantenimiento de carreteras. Entonces, cuando ustedes no encuentren bancos idóneos, de esta manera se tendría que tener un material, pero solo para mantenimiento de carreteras. Ya cuando hicimos para pavimentos rígidos o pavimentos flexibles, ahí sí tenemos que encontrar un material idóneo. Entonces tenemos compactación en campo. La mayor parte de las compactaciones de campo se hacen con compactadores de rodillos, de los cuales hay 4 tipos. Uno, tenemos compactador de rodillo de rueda lisa, tenemos compactador de neumáticos de hule, compactador con rodillos de pata de cabra, compactador de rodillos vibratorios. Entonces, tenemos el primero, que es el compactador de rodillos, que lo tenemos acá, o de rueda lisa, que nos dice. La compactación se logra utilizando una máquina pesada cuyo peso comprime las partículas del suelo, sin necesidad de movimiento vibratorio. Son apropiadas para rodadas de prueba de subfrasante y para la operación final de rellenos con suelos arenosos y arcillosos. No son apropiados para producir altos pesos específicos de compactación al usarse en capas gruesas y cubren el 100% bajo de las ruedas con presiones de contacto con el suelo de 310 hasta 380 kilonewtons metro. Hoy tenemos el compactador neumático de hule, que son los mejores en muchos aspectos que las de rodillo liso. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Tiene varias hiladas de neumáticos que van colocados cerca uno del otro, 4 o 6 hileras. Entonces, aquí tenemos en la parte trasera y la parte frontal. Y de esta manera se va interactuando. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Se usan para la compactación de suelos arenosos y arcillosos. La compactación se logra por una combinación de presión y acción de almacenamiento. Y tenemos el último, que cubre aproximadamente de 70% a 80% bajo los neumáticos, y la presión de contacto varía entre 600 y 700 kilonewton metro. Entonces, tenemos mucho mayor compactación acá con este referente. Entonces, tenemos compactadores de rodillos de pata de cabra, que son tambores con un gran número de protuberancias. El área de cada una de estas protuberancias varía entre 25 a 85 centímetros. Entonces, aquí tenemos lo que es la pata de cabra y varías el dimensionamiento de cada uno de ellos. Entonces, tenemos la compactación que se logra aplicando en el suelo, altas presiones distribuidas en el área más pequeñas que los de rodillo liso. Tenemos el siguiente, tiene su mayor efectividad en la compactación de suelos arcillosos. Tenemos el último, la presión del contacto bajo las protuberancias varía entre 1380 y 6900 kilonewton metro. Y tenemos este compactador de rodillo vibratorio, el que más observamos. Rodillos vibratorios son muy eficientes en la compactación de suelos granulares. Tenemos la compactación se logra aplicando el suelo vibración de alta frecuencia, de las cuales se producen girando pesos excéntricos. Y tenemos compacta los primeros 200 a 300 milímetros, por tanto es necesario un compactador por capas. Y tenemos las placas vibratorias, que sería esta, manuales, se usa para
compactación efectiva de suelos granulares sobre una área limitada, que tenemos áreas limitadas en esta forma. Entonces, este es rodillo el que más conocemos, el que más se observa en los caminos. Entonces, la norma aquí en Guatemala, el mínimo es de 8 toneladas. Que puede hacer las compactaciones de las carreteras, pero menos de 8 toneladas, no. Entonces, aquí tenemos selección de tipo de máquina, según la clasificación de Ashton, según lo que se estudió con Tugen y Rutland en 1974. Dice que rodillos lisos se utiliza en lavas, arenas mecánicamente estables. Tenemos rodillos neumáticos. Se usa en áreas uniformes de suelos cosivos, humedad, cercanía del límite plástico. Tenemos rodillos pata de cabra. Dice que son suelos finos con humedad entre el 7% al 20% por debajo del límite plástico. Y tenemos el rodillo vibratorio que se utiliza en especialmente suelos granulares. Es lo que tiene la clasificación de Ashton. Entonces aquí tenemos el otro ejercicio entre lo que es el volumen y corte. Entonces este, este es un tramo de una carretera secundaria de 30 metros de longitud y tenemos 10 metros de ancho de banca. Entonces, en esta tabla, ¿se acuerdan el ejercicio anterior que teníamos 3.6 y no teníamos este dato y teníamos el centro de nuestra carretera? Pongamos así, menos 2.4 kilómetro cero, kilómetro 0.30 y al lado derecho teníamos 9.30 menos del ejercicio anterior. Entonces, esa parte ya no la vamos a hacer. Entonces, aquí ya tenemos calculado todas estas áreas. Entonces, lo que vamos a ver es el corte, pero conjunto con el volumen. Entonces, tenemos este dibujo. Va. Este dibujo, ¿cómo lo identificamos con esta tabla? Entonces, aquí iniciamos en el kilómetro cero. Aquí estamos en el kilómetro 10. Estamos en el kilómetro 15. Estamos en el kilómetro 24. 20. Aquí 24. Y en el kilómetro 30. Entonces, nos vamos a sentarnos en el kilómetro cero. Entonces, en el kilómetro cero estamos, este es mi nivel de terreno natural. Entonces, lo voy a marcar en rojo todo mi nivel natural. Entonces, mi nivel sube aquí, baja aquí, baja todo esto. Y tenemos nuestro ancho de la banca, el ancho de nuestra carretera, que es 10 metros, y necesitamos esta altura. Entonces, al tener esta altura,
tenemos el otro nivel que tenemos al ras de nuestro terreno, que va a estar en 0. Entonces aquí tenemos en 0 de nuestro terreno. Entonces prácticamente todo esto es corte. Todo esto es corte. Y esto es volumen. Todo esto es volumen. Entonces tenemos un poco de corte y tenemos más volumen. Entonces vamos a borrar esto para que se vea bien. Entonces, estamos en el kilómetro 0. Entonces, de este punto a este punto, según las coordenadas que nosotros encontramos, aquí tenemos 4.2 de distancia. Entonces, en esta parte, tenemos 4.2 en el kilómetro 00. Y encontramos nuestro eje del centro de nuestra carretera. Entonces, vamos a ver el lado derecho. Aquí dijimos que era X y aquí dijimos que era Y. Entonces, en X tenemos 13.20 y 5.4. Entonces, trasladamos ese dato y lo tenemos acá. 5.4 y 13.20. Hoy nos vamos al lado derecho, izquierdo. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Entonces tenemos 9.8 partido 3.3. Entonces nos vamos aquí. No, dijimos, este es al revés. Esto sería Y, porque las X fue las que encontramos anteriormente. Entonces este sería 5.4, 13.20. Entonces, pues no. Entonces esto sería Y partido X. Entonces tenemos aquí 3.30 partido 9.8. Aquí tenemos Y partido X. Entonces ya encontramos nuestro primer terraplén. Entonces, este segundo ya es un terraplén también. Entonces aquí tenemos nuestro nivel de terreno. Este lado de abajo. Entonces, de este punto en el centro, en el kilómetro 10, tenemos 3.20. 3.20 en el kilómetro 10. En el lado derecho sería Y partido X. Aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Entonces en Y tenemos 2.5 partido 8.6. Subimos 2.5 partido 8.6. Y partido X.
Y en el lado izquierdo tenemos en X 9.9 y en Y 3.40. 3.40 en Y 9.9 en X. Hoy nos vamos en el kilómetro 15. En el centro de nuestro eje de la banca, que es el centro de nuestra banca, dividido 2, 10 dividido 2, tenemos 5 de nuestra calle. Entonces, aquí tenemos una altura de 1.9. 1.9 en el kilómetro 15. Hoy nos vamos en el lado derecho. Aquí tenemos nuestro punto cero y nuestra distancia en X sería 5. Entonces, 0 en Y, 5 en X. Porque aquí ya llegamos al inicio para nuestro corte. Entonces, en este lado tenemos X y Y, donde Y tenemos 4.5 y Y 10.3. O nos vamos a este, que estamos en el kilómetro 20. Y aquí estamos en el kilómetro 20. Y tenemos en el centro una altura de 1 metro. Sería 1 en el kilómetro 20. Creo que aquí tenemos nuestro nivel de terreno. Entonces aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Hoy vamos a ver el lado izquierdo. Entonces en Y tenemos 3.8 y 10.5. Y hoy vamos a buscar esta parte. Aquí llegamos al nivel 0 del nivel de nuestra calle que necesitan corte, todo este corte. Entonces, aquí tenemos 0 en y en X tenemos 1.60. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y, que tenemos aquí en el punto 0. Entonces nos falta la otra parte, que tenemos y aquí tenemos X. Entonces, si se dan cuenta, en Y tenemos menos 3.6. Porque aquí vamos en el punto 0 hacia arriba, sería negativo. Sería negativo. Entonces, aquí ponemos nuestra cruceta, que los cortes los vamos a poner negativos. 6.70. Entonces aquí tenemos menos 3.6 en y 6.70. Sería X partido Y. Entonces acá tenemos X partido Y, donde, que se me ha amontonado, vamos a borrar esto, donde nuestro centro eje lo tenemos en el kilómetro 24. Entonces tenemos 0, 0 en Y, 0 en Y en el kilómetro 24.
Entonces tenemos una mitad de corte y una mitad de relleno. Entonces aquí tenemos una altura de menos 3.5 y en X tenemos 7.6. Entonces en Y tenemos menos 3.5 y en X 7.6. Y la otra mitad, que es relleno, tenemos 3.2 en X y en Y tenemos 3.9. En X tenemos 9.8. Entonces, en el último tenemos el kilómetro 2.4, el kilómetro 30, tenemos, aquí está nuestro centro de eje, en kilómetro 30 tenemos una altura de menos 2.4, es el centro que tenemos acá. Entonces, en el lado izquierdo tenemos un punto Y, el 0, está a una distancia de 3.4. Y aquí tenemos un relleno. En X tenemos 10.2 y en Y tenemos 3.6. 3.6 en Y en X 10.2. Y en el lado derecho tenemos 9.30 que tenemos acá y en X 9.40 que tenemos acá. Entonces, ya localizado todos esos puntos de nuestra ilustración, donde está el volumen, donde está el corte, vamos a seguir operando. Entonces, A, en la figura 529 se ha dispuesto la cartera de chaflanes de tal manera que se pueden calcular las áreas de las secciones por el método de la regla de las crucetas. Entonces vamos a utilizar la misma regla de crucetas. Entonces aquí tenemos el kilómetro 0, kilómetro 10, kilómetro 15. Entonces, estas primeras tres fueron lo que nosotros calculamos para los terraplenes, donde aquí cerramos con, en esta parte, banca partido 2, dijimos que era 10 dividido 2, vamos a tener 5. Entonces aquí donde cerramos con nuestras crucetas, en esta forma. Va. Hoy vamos a ver lo que es el corte directamente. Entonces vamos a jalar esto. Entonces, este es mi centro de eje. Entonces aquí tenemos 1 en el kilómetro 20. 1, kilómetro 20, que está aquí. 0, la red de las crucetas. Entonces tenemos 3.8 al lado izquierdo, 10.2, que aquí está. Y aquí lo cerramos. Ya no tenemos otro. Ahora nos vamos en el lado derecho. En el lado derecho. Entonces aquí tenemos esta parte que sería 0. Y tenemos 0 partido 1.6. Y tenemos 3 menos 3.6, 6.7. Aquí sería 3.6 partido 6.7. Y aquí lo cerramos. B partido 2, banca dividido 2,
que nos va a dar aquí 5 y aquí arriba será 0 por la fórmula de las crucetas. Entonces acá con el dibujo, nosotros identificamos en el kilómetro 20 que el inicio de nuestro corte inicia desde aquí, desde punto 0. Entonces acá vamos a identificar dónde inicia nuestro corte a la hora de hacer los siguientes cálculos. Entonces aquí tenemos corte y del lado izquierdo tenemos terraplén. Este lado que está identificado en esta parte y aquí tenemos corte. Vamos a ver uno más. Vamos a subir. Vamos a recortar. Vamos a ver. Vamos a ver el de arriba o directamente. Entonces acá, aquí está nuestro centro eje. Y aquí está nuestro centro eje. Sería 2.40 en el kilómetro 30, que sería 0 de las crucetas. Vamos al lado izquierdo. 0, 3.40. Aquí tenemos 0, 3.40. Tenemos 3.6, 10.2. Aquí está. Y aquí lo cerramos. Hoy nos vamos al lado derecho, que tenemos solo este dato, 9.3. Está acá. 9.4. Y aquí lo cerramos. Banca dio 2. Y el ejercicio de la vez pasada tenemos banca partido 2 más S. Pero ese porque tenemos un sobreancho más y era en una vuelta que lo estamos analizando. Aquí es una calle recta, como lo tenemos acá. Entonces acá tenemos que identificar el corte y cuál es el terraplén. Entonces aquí inicia desde 0, donde tenemos nuestro dibujo. Todo esto inicia nuestro corte. Toda esta sección. Toda esta sección. Entonces, ¿se dan cuenta? Todo esto es nuestro corte. Y el otro lado derecho es terraplén. Entonces, ya ubicados esos puntos con la regla de las crucetas, vamos a ver acá. Entonces, ¿se acuerdan la regla de las crucetas que nosotros vimos anteriormente? El que se sumaba y el que se multiplicaba. Entonces, para acordarse ustedes, aquí tenemos en el kilómetro 0. Aquí estamos en el kilómetro 0. Entonces, esta línea que está en una sola línea unificada, se van a multiplicar. Y las perfiladas, no, una sola línea se van a sumar y las perfiladas se van a restar.
Entonces aquí multiplicamos 5 por 3.3 que tenemos acá, que sería este. Entonces tenemos 9.8 por 4.2 más 4.2 por 13.20 más 5.4 por 5. Entonces, si hacemos las restas, nos van a salir 0, que sería 0 por 13.20. Sería 5.4 por 0, 0. 4, y aquí sería 3.3 por 0, 0. Y 0 por 9.80, entonces sería por uso colocado. Entonces, esta parte prácticamente tenemos los tres iguales. En el kilómetro 0, en el kilómetro 10, en el kilómetro 15. Donde aquí ya calculamos nuestra área. Entonces aquí tenemos área del terraplén, área del terraplén y área del terraplén. Y aquí calculamos nuestro volumen. Entonces aquí viene lo que tenemos entre el volumen y corte. Entonces aquí solo uno vamos a ver. Y vamos a ver en el kilómetro 20. Vamos a tomar de ejemplo esta parte. Entonces acá tenemos área del terraplén. Entonces todo esto es área del terraplén. Entonces tenemos 5 por 3.8. Aquí está. 10.5 por 1. Aquí está. Y 1 por 1.6. Está en esta parte. Entonces resta, ya no tenemos. En el otro lado no lo calculamos porque no es área de terraplén, lo que es corte. Entonces aquí ya tenemos nuestro volumen, nuestro área. Entonces ahorita vamos a encontrar nuestra área de corte. Área de corte. Siempre con la misma fórmula, solo que aquí lo vamos a calcular esta parte. Por eso está a centro. Entonces, en el área de corte tenemos 3.6 por 5. Y 6.7 es 0. Entonces, ese no lo ponemos. Entonces, hoy vamos a restar menos que tenemos acá. Menos que tenemos acá. Sería 1.6. Aquí tenemos resta, ¿no? La perfilada. 3.6. 1.6 por 3.6. Y 6.7 por 0. Ese no lo ponemos. Aquí tenemos una suma y una resta. Y nos va a dar el volumen 6.12 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el terraplén y el área de corte. Entonces en el kilómetro 20 vamos a hacer lo mismo.
Vamos a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Área de terraplén y área de corte. Entonces, en el kilómetro 30, que es el último, tenemos área de terraplén y área de corte. Y aquí nos salieron nuestros resultados. Entonces, aquí ya venimos a sacar volúmenes entre las secciones transversales. Entonces, aquí tenemos en el kilómetro 0 hasta el kilómetro 10 por cada kilómetro. Entonces, aquí tenemos una distancia de 10. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos un prismoide, como lo vimos anteriormente. Esta es la fórmula. Entonces, L, aquí tenemos L, que es la longitud de 10. Tenemos nuestra primera área, segunda área, que sería 70.5 más 40.5, lo que tenemos acá. 70.5, 42.35. Partido 2. Y ya vamos a tener nuestro volumen del terraplén, 572 metros cúbicos. Entonces aquí estamos en el kilómetro 10 hasta el kilómetro 15. Entonces vamos a tener una distancia de 5 metros de longitud, que lo tenemos en esta parte. Y siempre va a ser un prismoide con esta fórmula. Entonces tomamos el dato, el último dato del área, 44.35, más el área 2, que sería en el kilómetro 15. Vamos a regresar, que tenemos acá, el kilómetro 15, área del terraplén, 25.78. Entonces bajamos y lo tenemos acá. Este ya sería nuestro área 2. Partido 2, vamos a tener nuestro volumen. Entonces venimos acá, vamos a sentarnos en el kilómetro 15 hasta el kilómetro 20. Entonces aquí vamos a tener una distancia de 5, que vamos a sustituir lo que es aquí L. Y lo que tenemos acá, que es 5. Solo que este va a ser un tronco de piramoide. Entonces aquí nos cambia el volumen para encontrar volumen. Entonces este dato ya no es igual con este. Entonces este porque es una combinación entre corte y relleno. Entonces por eso es que nos cambia la fórmula. Entonces aquí tenemos área 1, área 2 más raíz cuadrada de área 1 y área 2. Entonces el área 1 ya sería 25.78, lo que tenemos aquí atrás, más el área 2, que está en el kilómetro 20 del terraplén. Entonces, del terraplén, área 2, aquí está, 15.55. Entonces, aquí está, 15.55. Entonces, teniendo esos dos datos, sustituimos los demás. Entonces, aquí, en el volumen terraplén, vamos a tener 102.265 metros cúbicos. Entonces, venimos aquí en el corte. Y en el corte, según la ecuación 5.28, donde inicia 0 en el centro de nuestro eje de la banca, vamos a utilizar esta fórmula de corte. AL partido 3. Entonces, va a ser el área del corte que nosotros encontramos en el kilómetro 20, que aquí está 6.12. Y trasladamos este dato, 6.12, por la longitud que nosotros tenemos acá, que tenemos entre la diferencia entre kilómetro 15 y kilómetro 20, 5 metros partido 3, y encontramos nuestro volumen de corte, 10.20 metros cúbicos. Entonces, venimos acá. Entonces, esta fórmula de ecuación 5.28 la vamos a visualizar cuando utilizarla, cuando nuestro eje
está a 0.